Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas trans y saturadas, exceso de sodio. ¿Qué significa todo esto que vemos en los productos que se consumen? Hola, ¿qué tal, queridos amigos, radioescuchas y pacientes? Definitivamente es un gusto estar aquí hoy porque aparte les traemos un tema de políticas públicas que yo sé que a Moni le va a complacer, probable, o yo creo que seguramente, pero bueno, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yare, hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Sí me gustan estos temas, pero también se me hace muy controversial. Es un tema que mucha gente te pregunta seguramente como profesional de la nutrición y que pues no lo sé. Yo tengo Ya que te puse en conflicto ya me desde el pusiste en conflicto, principio. sí, porque yo tengo el ejemplo en casa que muchas veces me dicen, no me importa, ¿no? O sea, yo sí ya sé que me dices y lo leo y todo, pero me gusta y me lo voy a llevar y no es lo ideal. Y sí, y no le entiendo nada a la etiqueta y no importa. Claro, oye, vamos justamente a hablar del etiquetado de alimentos y yo creo que ha sido un tema desde siempre, o sea, Ujú. no ahora que tenemos en México un nuevo etiquetado o guía, ha sido desde siempre, ¿no? Sí, De ver las tablitas, de ver enfrente los numeritos y de decir, ¿y eso qué que significa, no? O sea, la verdad es que hemos pasado, Moni, por diferentes etiquetados, los GDA, los piramidales, o sea, los los colores sellos y ahora ahora y los sellos. Y en realidad, pues para muchos sigue siendo confuso. Y bueno, al final el etiquetado de alimentos sí es parte de una pues serie de políticas que deberían en teoría ser costo efectivas para transformar estos ambientes pues de obesidad que tenemos actualmente. Pero bueno, al final pues tienen todo un sistema complejo. Honestamente, hablar de etiquetado sí. podría tomar el resto del año. Así que vamos a tratar de De resumir resumírselos. así sí, Yare, porque de verdad se supone que el objetivo es que de manera rápida, fácil, muy sencilla, se pueda evaluar y comunicar la calidad que tiene un producto, ¿no? De manera que sea entendido por la mayoría de la población, incluidos niños, Claro. incluidos niños. Entonces, para que se hagan las elecciones más saludables posibles. Y como bien dices, esto no sucede al revés, o sea, sucede al revés, ¿no? Cada día es más complejo, es algo muy complicado, incluso para los nutriólogos. Sí, yo creo que, o sea, como tal el sello, que alguien lo ve y diga exceso de calorías o exceso de azúcares, o sea, sí te pone a pensar. Habrá quien diga, no me importa y me lo como, y hay quien dice, o sea, sí lo reflexiona más, ¿no? Entonces, de inicio al mensaje creo que sí se comprende y eso es un punto muy bueno. Ajá. El tema es todo lo que hay detrás para llegar a determinar que ese es un producto o que tiene exceso de azúcares, exceso de calorías o exceso de estos nutrimentos, pues que Críticos. se consideran como críticos, que son justamente los 5 que aparecen en los sellos: calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Exactamente, Yari, bien lo dijiste. El etiquetado actual contiene 5 sellos. Es un octágono, lo que se puede ver en la mayoría de las etiquetas que tenemos y que contienen 2 leyendas es muy importante que se identifiquen sobre todo. Una es el contenido de edulcorantes, que no está recomendado, por ejemplo, en niños, ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud, Ujú. la UNICEF ni la Academia de Pediatría. Y el otro es, por ejemplo, la cafeína, que es un estimulante y que los niños no deben de consumir y que se asocia precisamente a cosas que ya hemos platicado en otros episodios como la hiperactividad, ansiedad,
alteraciones en el patrón de sueño y bueno, por ejemplo, estas dos cuestiones quise mencionarlas porque son sobre todo para protección de la población infantil. Así es. Y justo son adicionales a estos 5 nutrimentos críticos que están catalogados como tal porque pues pueden estar asociados al desarrollo de enfermedades crónicas, Ujú. ¿no? Pero bueno, sí, el que se haga énfasis en estos 2 ingredientes extras, por lo que pues pueden ocasionar en los niños, me parece sí un acierto. Y lo hablábamos en el episodio anterior del consumo de azúcares en niños. Y hacer hincapié en que la principal fuente de consumo de estos dos, tanto de edulcorantes como cafeína, son las bebidas azucaradas, Claro, como los refrescos de cola, ¿no? que es inevitable. O sea, una gran cantidad, un gran porcentaje de la población infantil los consume, desafortunadamente. Entonces, bebidas con mayor contenido de esto, pues ya lo dijiste, como las bebidas de cola, y algunas otras que, bueno, tienen nombres muy específicos, ¿no? Y que son energetizantes. Y algunos como que presentan algunos mini sellos que indican el número de ingredientes críticos que contienen y afectan el perfil de nutrimentos que está recomendado, ¿no? Entonces, a través de estos, Yare, a través de estos sellos y mini sellos, son herramientas que permiten que el consumidor pueda ir evaluando la calidad nutrimental y clasificando las bebidas en saludables y no saludables. Claro, y considerar, ahora que mencionas esto de los mini sellos, que no por el hecho de que sean productos muy pequeñitos, significa que no van a tener un exceso, Ajá, ¿no? exactamente, es eso sobre todo. Y que, por ejemplo, la norma 051 prohíbe que precisamente les pongan personajes como caricaturas, personajes, dibujos animados, no sé, cantantes o algún personaje que el niño pueda relacionar con algo positivo. O que tengan elementos que estén dirigidos a los niños a su consumo, ¿no? Entonces, están regulados también por las normas de salud. Claro, este nuevo etiquetado con los sellos entró en vigor en noviembre del 2020, o sea, Ujú. ya tiene rato, pero en realidad, o sea, se empezó a hacer como ya toda la reforma y en abril del 2021 fue cuando ya se impulsó más y sobre todo buscando que las grandes empresas empezaran a hacer un cambio y se dieron, yo recuerdo que pues plazos de tiempo, ¿no? Para que hicieran una reformulación, para que quitaran esto que acabas de mencionar, porque anteriormente No se había muchos tenía, productos ajá. que tenían a los superhéroes o tal, y también para que los empezaran a quitar, Es ¿no? más, Yaren, no sé si tú recuerdas, pero había muchos productos así como de emprendedores y demás que tenían sus productos en el mercado, pero sin ningún tipo de etiquetado. Entonces, Ujú, esto entró también para ese tipo de claro. productos que se supone que eran muy sanos y todo, y que algunos ya no regresaron al mercado como tal, porque se negaron a colocar la etiqueta, ¿no? O porque Sí, pues incluso muchas empresas grandes se ampararon Ajá. inicialmente y hubo muchas a las que les echaron para atrás el amparo, hubo por ahí un par que sí tuvieron como cierto respaldo, pero incluso yo leía algunas de estas empresas que sí estaban respaldadas abusaron de ese amparo que tenían, ¿no? Porque continuaron sin hacer un cambio en su fórmula y bueno, anunciando un etiquetado falso. Entonces, bueno, yo creo que em, el que se haga uso de este etiquetado, que si bien es cierto es complejo, de alguna manera pues ayuda un poquito, como tú lo decías en un principio, sí para al menos crear conciencia y que se puedan hacer elecciones pues más
certeras en algún momento. Y que muchas veces lo hemos usado aquí en este podcast, donde también aparte ya están tan regulados y tan supervisados que se han hecho estudios de productos. O sea, la pauta es que hemos sacado aquí estudios que han hecho de ciertas, que de una mayonesa, de un aceite, de cualquier cosa, donde realmente te permiten evaluar. Claro, ese análisis es un poquito más profundo, porque bueno, si nos pusiéramos en el pasillo del supermercado a hacer ese análisis como el que hacemos aquí de que, pues este yogur griego es así, es asado, como que tardarías mucho. Por eso y sigo aparte insistiendo no lo entiendes, en Moni. que no se entiende y que es muy tardado, ¿no? O Sí. sea, a mí me ha pasado que de repente sí, esta etiqueta dice que tiene 15 de azúcares y esta 20. Pero esta tiene esto, y luego la norma dice que me tengo que ir al siguiente nutrimento importante. O sea, es nunca acabar de analizar el producto. Por eso, Moni, se hizo una estandarización de los productos. Así Creo es. que para allá vas, ¿no? Ajá. En que se haga una base de 100 gramos O 100 mililitros. Ajá. Porque antes tú encontrabas 5 marcas de frijoles, pero una decía tamaño de la porción 40 gramos, otra 60, otra 85, entonces pues ahí como nutriólogo te ponías a hacer reglas de 3 y te tardabas horas, ¿no? Sí. Ahora por 100 mililitros o 100 gramos es una base, claro, que te permite hacer un cálculo mucho más específico. Y fíjate que ahí me parece que pueden entrar todos los colegas que trabajan en el primer nivel de atención, en la orientación nutricional, donde es muy importante, o en la consulta de primera vez, en la consulta privada, en donde estén, cuando explicas las porciones, porque esa parte yo he visto que la gente sigue sin entender, o sea, hace el análisis, pero dice, súper poquito, sí, pero por porción, o sea, y la porción dice ahí 5 gramos, ¿no? Claro. O una cucharada, y se están llevando un paquete como de, no sé, son 200 gramos, y entonces la gente entiende que es esa pequeñita cantidad en todo el paquete que se está llevando. Entonces nadie se pone a leer por envase 10 porciones. Uh-huh. Eso es lo que a veces confunde a los consumidores, y que ahí el nutriólogo tiene un campo enorme para poder explicar de qué se trata esto, porque sí me parece que ese es el meollo del asunto, de que seguimos sin entender lo que son de repente 100 mililitros, 100 gramos, como tú dices. O sea, parece ser ya una medida estandarizada, pero a veces no estoy muy segura de que se siga comprendiendo, ¿no? Yo creo que no. O finalmente te la llevas porque, como te decía, porque me gusta, o sea, a mí no me importa si va a tener tanto, yo la consumo porque me gusta y pues ni modo. Sí, ya. Y yo lo he escuchado de pacientes y de y los familiares, dos lados, ¿no? Así tenga 1000 sellos, claro. me lo voy a llevar. Ajá, que sí me dicen, pues sí, pero no me importa. O hay quien me dice, no, yo ya busco los que no tengan sellos, ¿no? Ajá, o entonces, menos. Ahí en ese grupo sí se está cumpliendo el objetivo. Y yo creo que aun cuando esté muy estandarizado, no sigue quedando claro. Por eso el que alguien identifique y diga exceso de azúcares, yo hace tiempo veía un blog o a un chico estos que viajan por el mundo español que vino a México y decía, me encontré, oigan, qué bueno, ¿ya vieron? Aquí tienen en México este producto que dice exceso de calorías, qué bueno, o sea, alguien muy ajeno lo dijo, ya vino y ¿no? dijo, entonces, perfecto, ¿no? O sea, sí crea como hay una alerta, decir, híjole, no te comas eso, ¿no? Sí, pero sí resulta confuso, tan confuso que el otro día yo le hablé a mi nutrióloga para preguntarle por la crema de maní. Así de, hay tantas y todas así con etiquetados tan feos. Sí. Que así de, Yare, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál compro? ¿Cuál no tiene sellos? ¿Existe alguna que no tenga sellos y que no cueste la mitad de tu coche o algo así? O sea, porque lo que decíamos la otra vez, los productos de repente muy buenos o que son de mejor calidad, son caros. Entonces, ¿de verdad hay una opción o tengo que renunciar a mi pan con, ya después de leer mucho así de, no, es buena, tiene antioxidantes, tiene no sé qué, ok, sí me voy a comer una rebanada.
pero de cuál, y que yo no veía, o sea, yo les veía sellos a todos. Sí, es que ahora con este nuevo etiquetado, Moni, se hicieron muchos cambios, o sea, no solamente en la tabla nutrimental, que esa Ujú, debe de seguir presente ujú, y estandarizar porciones y los sellos, sino también se tomó en cuenta justo este aspecto de los ingredientes. O claro. sea, que los productores estén declarando cuáles son los ingredientes que contienen de manera fidedigna, Ujú. incluso hasta en cantidades. En cantidades, exacto, porque a veces tú los encuentras como puede contener, puede, ¿no? Ujú, Pero no te dice alergenos o ujú. alérgenos, como lo quieran mencionar, pero no te dice cuáles o no te dice como en qué cantidad. Entonces, esto creo que es importante, digo, yo que lo que considero que de repente tengo cierta experiencia y me sucede eso con un producto, sí me imaginé como todos mis pacientes, como todas las personas que de repente conozco y que están ahí atoradas en el pasillo del súper, de verdad tratando de hacer una elección, y o te llevas alguno de los que están ahí, que dices, bueno, creo que este es el menos peor, o lo dejas, o te llevas así el que sea, porque ya te desesperas de que no ves los ingredientes y que no le encuentras fin a esta parte del etiquetado. Sí, yo creo que eso es algo que pasa de manera muy recurrente, Moni, y no sé si tú te has dado cuenta, pero uno de los productos que más modificaron sus fórmulas fueron justamente los cereales de caja. Ajá, Incluso ahora la variedad es más limitada porque muchos no alcanzaron a cumplir con la norma, yo ¿no? sé, sí, Y de todos modos, hay 20 opciones y de esas 20 opciones, 3 o 2 son los que cumplen, ¿no? Pero en ese sentido, creo que sí puede el ver que las mismas empresas estén sacando productos y estén buscando otra reformulación, creo que sí puede ser algo positivo. O sea, sí hay beneficios aún sí, en lo siempre, complejo claro, que es este etiquetado, ¿no? siempre dentro de lo complejo, como bien lo mencionas, el tener una propuesta y tratar de hacer esa como señalización correcta, de entrada tú ya le puedes decir a las personas, mientras menos circulitos negros les vea, es mejor. O sea, empezando por ahí, ya después la lectura un poco más específica, pero de entrada, si los tiene, ya no. Muchas Ujú. personas me decían, las barritas de cereal, de avena, o sea, yo creía que estaba comiendo súper sano y todas Sí, tienen 5 sellos. Esta tiene, no, pues me di cuenta que a mi niño le estaba dando una que hasta edulcorantes tenía porque yo me basaba en las calorías y resulta que tenía edulcorantes, o sea, o tenía otras, o tenía cafeína, o tenía otras cosas y ya, pues eso es muy bueno. Y también en los cereales de caja, eso nos pasó con el etiquetado, de que mucha ujú, gente ya dijo, ah, pues sí, volteó a ver un poquito a los integrales, pero también empezó a ver que no solo era la cuestión de que fuera la hojuela integral, sino otras muchísimas cosas claro. y que no era tan sano el consumo del cereal en esa forma. Sí, sí, en realidad es muy, como les decíamos, muy extenso todo este tema del etiquetado y justamente en relación a estos sellos que son los que aparecen, el sello de calorías hace relación a aquellos productos que contengan azúcares o grasa añadida porque están agregando kilocalorías que no Que no son del son alimento, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, por eso es que se convierte en un excedente, porque en su estado natural la mayoría de los productos contienen 275 kilocalorías o menos. Ujú. Y en realidad los productos que tienen un exceso sí se pueden ir hasta 725 kilocalorías por 100 gramos. O sea, sí es muchísimo. Claro. Otro de los elementos, Yare, por ejemplo, que entra en esto del etiquetado, pues son los azúcares, Ujú, precisamente que hablábamos ya en un episodio de esto, pero te habla, por ejemplo, de los azúcares libres que se van añadiendo. Entonces, por ejemplo, en el cereal de caja, te mencionan si tiene azúcares, por ejemplo, intrínsecos ujú. o si los tiene Añadidos. añadidos, si tiene
todo esto, por supuesto, en la parte que decíamos, en 100 gramos. Entonces, eso es muy importante porque ya te marcan cuánto es jarabe o si tiene jarabe más lactosa, si es solito el jarabe, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque también lo marcan los sellos y de repente no estábamos muy acostumbrados. Solo decía, pues contiene azúcares añadidos. Ujú. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿Y en qué cantidad? Menos. Claro. Entonces, pues esto es una gran herramienta que se ha ido modificando y que sí tiene mucha utilidad. Así es. También están las grasas saturadas, que hace referencia a un contenido mayor al 10% del total de energía que tiene su origen en este nutrimento, ¿no? Y las grasas trans, tienen más del 1% del total de energía también de ese mismo. Otro de los, bueno, por ejemplo, en este de las grasas trans, era yo creo que lo más explorado Sí. en el etiquetado, ¿no? Sí, Fue de sí, lo sí. primero que apareció, que decían todos, ¿qué son las grasas trans? ¿O a qué se refiere, güey? Entonces, ¿ya no lo consumimos o sí? Y el etiquetado se dedicó como que a marcar esto. Ujú. Pero el último punto que nos marca es también el sodio, Yare. Entonces, eso es muy importante. El sodio que está hasta en el agua. Entonces, más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o más de 300 miligramos, por ejemplo. Bebidas sin calorías tienen más de 45 miligramos de sodio. Entonces, de Ujú. repente yo sí les digo a los pacientes, sí, o sea, sí vean los etiquetados, pero también no sean exagerados en esa parte, porque de ser así, no consumiríamos nada. Y siempre les digo esto, porque hasta el agua tiene sodio, o sea, Sí. va a tener un sello o algo. Entonces, todo hay que tomarlo como con una interpretación adecuada. Sí, y esto nos remonta a la recomendación que siempre les hemos hecho en este podcast, que es, pues siempre preferir a los alimentos Naturales. naturales, ¿no? Y ya hablamos incluso de los orgánicos, que bueno, pues eso sería lo ideal. Pero al final, queramos o no, estamos expuestos al consumo de estos procesados. Claro. Pero bueno, con el etiquetado es mucho más sencillo, tiene beneficios, o sea, les va a poder ayudar a hacer una compra más informada, a decidir si es sano lo que se están llevando o a definitivamente no consumir un producto en específico. O sea, sí podemos tomar este tipo de decisiones en base al etiquetado. Les permite, por ejemplo, también de una manera más verídica saber sobre los nutrimentos, porque ya hay una regulación, Ujú. entonces es mucho más complicado que ya yo como empresa, como industria, no informe exactamente lo que estoy poniendo en mi producto. Eso es Claro. como muy importante. Y te permite comparar, que también eso antes no lo podíamos hacer. O sea, antes una empresa podía decir, mi producto es el mejor en base a que tenía quizá la mejor mercadotecnia o la publicidad más llamativa, pero realmente no le está poniendo eso y no es el mejor producto. Entonces ahora tú Ujú. ya puedes decir, ah, perfecto, pues tengo esta catsup y tengo esta otra, ¿cuál es la mejor? O de plano decir, ah, no, pues es que la catsup ni siquiera la debería de incluir en mi alimentación. ¿Qué es lo que sucede? Ya sé, pero pasa, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que, ok, la quitamos. Sí, y no te imaginarías que una salsa catsup tendría sellos. O la mostaza, O los ¿no? Que es chiles en favorita de Yare, vinagre. o los chiles en vinagre. O sea, porque traen exceso de sodio, Ajá. ¿no? O Por eso sea, te digo, del exceso de sodio, ujú, hay muchos productos, la gran mayoría de todos los procesados van a sí. tener ese sello. Pues sí, Moni, este etiquetado tiene pues toda una historia, tiene mucha investigación, o sea, no es algo que se salió de la nada. Y se analizaron muchos aspectos e incluso también había productos anteriormente que decían recomendado por la Asociación Asociación, Mexicana de ajá. Pediatría, o sea, y eso también causaba confusión a la Sí. gente, ¿no? Porque como si algo que está recomendado ¿Cómo va a ser la malo? Federación Mexicana de Diabetes, o sea, me hace daño. Ajá. Entonces ahora en la norma lo que se especifica es que ningún producto que tiene sellos
puede tener un aval de alguna organización de salud. De o sea, acuerdo. ninguno. Si encuentran algo así, no confíen, corran, porque eso Salgan mientras puedan. no está regulado. Exactamente. Está prohibido incluir información o publicidad en la que se comercialice un producto o toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades profesionales, ¿no? Cuando no se tenga la evidencia científica. Entonces, Yare, pues la verdad es que hay mucho que discutir del etiquetado, pero estas son las cuestiones muy básicas y la verdad es que hay que tomarlas en cuenta, hay que tratar de hacer una compra consciente en el súper, en general, cualquier cosa que compremos para nuestra alimentación, que sea muy consciente. Claro, y considerar que no por el hecho de que sea un producto muy pequeñito, no significa que entonces no tiene un exceso. Si trae los sellos es porque en efecto está excediendo, pero incluso yo todavía me atrevería a decir, Moni, que aun cuando hay algunos que no traen sellos, si siguen siendo procesados, pues habría que seguirlo también pensando, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues este es un de verdad muy, muy breve resumen acerca del etiquetado y confiamos en que les haya aclarado un poco o mucho las dudas respecto a este tema. Y pues gracias, Moni, es un gusto. Igualmente, Yare, un gusto y esperamos estar nuevamente en otro episodio de Bien Nutrir. Así es, y lo seguimos esperando en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia Torre Médica 2, Consultorio 605. Y a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Bien Nutrir. Hasta la próxima. Adiós, Yare. Adiós.